Auxiliary verbs o verbos auxiliares. Esta categoría gramatical se refiere a aquellos verbos que, si bien pueden expresar una acción, actuar como un verbo de acción, también tienen una función como auxiliar, es decir, como ayuda o apoyo a otro verbo para construir diferentes tiempos gramaticales. Los verbos auxiliares en inglés se denominan auxiliary verbs o helping verbs y son be, do, have y will. Se utilizan en combinación con verbos principales para formar oraciones negativas e interrogativas, así como tiempos compuestos, continuos o perfectos y la voz pasiva. Los verbos be, do y have también pueden funcionar solos como verbos principales con un significado propio de una oración. Por ejemplo, be, que significa ser o estar, do, que significa hacer, y have, que significa tener. El verbo have tiene dos formas en presente, have y have. El verbo auxiliar have permite formar los tiempos perfectos. Se conjuga en presente have o has y en pasado had. Se combina con el verbo principal de la oración. Por ejemplo, para el tiempo presente perfecto simple, escribimos He has played football. Él ha jugado fútbol. Aquí el verbo have de alguna manera pierde su significado tener para pasar a un ha. Él ha jugado fútbol. En el pasado perfecto simple utilizamos el verbo have en pasado. He had played football. Él había jugado fútbol. El presente perfecto continuo utiliza el verbo have en tercera persona o en primera persona. Podemos decir He has been playing football. Él ha estado jugando fútbol. Pero si cambiáramos el sujeto, por ejemplo, I have been playing football. He estado jugando fútbol. El pasado perfecto continuo se forma con dos verbos auxiliares y un verbo de acción. He had been playing football. Él había estado jugando fútbol. Entonces, cuando leamos en inglés y nos encontremos el verbo have en cualquiera de sus conjugaciones atrás de un verbo principal, estamos hablando de que está funcionando como un verbo auxiliar formando cualquiera de los tiempos perfectos. Entonces, cambia su significado de verbo de acción tener a había, hemos, dependiendo de la persona que le acompañe y si es presente perfecto simple, continuo, etc. Pasamos al verbo auxiliar do en presente y does presente en tercera persona. No me pongan mucha atención aquí, se me fue una S, nada más es una. El verbo do puede funcionar como verbo principal con el significado hacer. Por ejemplo, aquí, I always do my homework. Yo siempre hago mi tarea. She always does her homework. Ella siempre hace su tarea. Lo que está pasando aquí es que estoy conjugando do en tercera persona, pero estoy hablando en presente simple. Sin embargo, en el presente simple también utilizamos el verbo do como auxiliar. Nos ayuda a hacer preguntas, como en este caso. Do you always do your homework? ¿Haces siempre tu tarea? Does she always do her homework? ¿Ella hace su tarea? Did you do your homework? ¿Hiciste tu tarea? Entonces, aquí tenemos dos verbos en una oración.
Sin embargo, uno actúa como verbo auxiliar, indicándonos que se va a hacer una pregunta, y el otro actúa como verbo principal, indicándonos la acción que se está realizando en esa pregunta. Escogí el verbo do como verbo de acción para que veamos que se puede usar de estas dos maneras. El verbo do tiene una conjugación irregular en todos los tiempos, es decir, no sigue un patrón de estructura, sino que cambia dependiendo del tiempo. Y es muy importante estar familiarizado con ella, porque cuando veamos dos verbos en una oración, tenemos que saber discernir si nos está expresando una acción o nos está ayudando a formar un tiempo. En este caso, estamos conjugando en presente simple, estamos haciendo oraciones interrogativas. En inglés, solamente tenemos una question mark, un signo de interrogación, la cual se sitúa al final de las oraciones interrogativas. Entonces, ¿cómo sé que estoy haciendo pregunta? Porque las preguntas, todas las preguntas, tienen una forma muy particular de empezar. Solo hay dos opciones, o con verbo auxiliar, have, do o is, o con pregunta, o con palabra para hacer pregunta, las double H words, what, where, who, etc. Entonces, vamos a pasar a la conjugación del verbo do. En presente usamos do para I, you, we y they. Y usamos does para la tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? Cuando estamos hablando de alguien y no con alguien, que sería ella, él y es la tercera persona del singular. Entonces, en presente do y does, en gerundio doing, haciendo, en pasado did, hizo, y en participio done, hecho. El siguiente verbo auxiliar es will en positivo y want en negativo. Este es un verbo que solo existe como auxiliar, no lo vamos a encontrar como verbo de acción y sirve para formar los tiempos en futuro, como les decía, en positivo will y en negativo want. Ejemplo, I will survive, sobreviviré. Es una canción muy común, se los puse para que hagamos esa relación entre algo que es significativo en nuestra vida con algo nuevo para que recordemos, ¿no? Por ejemplo, I will survive. I won't survive, no sobreviviré. Observa la forma, observa la estructura. Will es el verbo auxiliar y survive, perdón, es el verbo de acción. Entonces, este le ayuda a este. ¿A qué? A conjugar en futuro. Yo sobreviviré. Puedo decir yo sobreviviré o sobreviviré. I won't survive. No sobreviviré. De nuevo. Este me ayuda a hacer un verbo en futuro. Pasamos a los verbos modales, que son otra categoría muy grande, muy importante de verbos auxiliares. Estos no se conjugan, a diferencia de los que vimos, no se conjugan y no tienen tiempo. Los puedes usar en cualquiera de los 12 tiempos en inglés. Son verbos complementarios, es decir, no funcionan sin otro verbo. Will también lo metí aquí porque will nos sirve para hacer el futuro, pero es un verbo modal. Expresan modalidad, o sea, la manera, la habilidad, la posibilidad, la necesidad o la obligación. Aquí te puse un termómetro que va de frío a caliente de la siguiente manera. May significa podría y es un verbo muy suavecito que no tiene como que un énfasis muy grande, ¿no? Can significa puede, nos sirve para expresar la habilidad y poder hacer algo. Ought, que significa debería. Will, que nos sirve para hacer el futuro, como ya lo acabamos de ver. Should, también significa debería, al igual que ought to. Sin embargo, aquí en la escala, should tiene más fuerza que ought. Must es una palabra muy fuerte y significa debe. Y need
nos expresa una necesidad igualmente muy fuerte. Vamos a empezar con can, que significa poder. Aquí está la traducción fonética. Can. You can do it. Tú puedes hacerlo. Entonces, can nos sirve para todo esto, nos sirve para expresar permiso. Por ejemplo, you can go to the movies. Puedes ir al cine. Posibilidad. That can be dangerous. Esto puede ser peligroso. La habilidad de hacer algo. She can sing very well. Ella puede cantar muy bien o sabe cantar muy bien. También nos sirve para hacer una pregunta, una solicitud. Can I go out tonight? ¿Puedo salir esta noche? La forma negativa es can't. I can't o I can't. Modal verbs. La función es imposibilidad. Nos denota que no podemos hacer algo. You can't be serious. No puede ser serio. Did he really say that? ¿Él de verdad dijo eso? Could es una forma más suavecita de can, mientras can significa poder, este significa podría y generalmente se usa para pedir permiso. Could I sit here? ¿Me podría sentar aquí? Así muy suavecito, muy polite, muy educadamente. Su función es expresar una habilidad en pasado. I could dance all night when I was young. Yo podía bailar toda la noche cuando era joven, pero ya no soy joven, ya no puedo. También nos sirve, como les decía, para hacer una solicitud de manera muy educada. Could you bring me some water, please? ¿Podrías traerme un poco de agua? May es otro verbo modal que tiene la función de pedir permiso. Por ejemplo, acuérdense cuando íbamos en la primaria y le decíamos a la teacher, ¿May I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? You may go now. Puedes irte ahora. También nos sirve para expresar posibilidad de manera afirmativa. There are some clouds. It may rain in the afternoon. Hay algunas nubes, podría llover en la tarde. Y también nos sirve para hacer preguntas al igual que could. May I come in? ¿Puedo entrar? May I go to the bathroom? Might, otro verbo modal que nos indica posibilidad. He might come tomorrow. Puede que mañana venga. I might buy a new TV. Puede que compre una nueva televisión. Must, palabras fuertes. Algo que nos denota seriedad. I must go. My people need me. Debo ir. Mi gente me necesita. Must me sirve para expresar obligación. You must wash the dishes. You must do the dishes. Debes fregar los platos. Una orden. Nos sirve para indicar certeza, deducción, conclusión lógica. Por ejemplo, he isn't here today. Él no está aquí hoy. He must be ill. Él debe estar enfermo. Necesidad. I must go home. Me tengo que ir a casa, pero es una necesidad muy fuerte. Siempre que usamos must, el sentimiento es fuerte. Para hacer la negación decimos must not, o también podemos decir contraído mustn't, y nos implica una obligación negativa, una prohibición. Es muy común que vemos en lugares públicos señales como esta. Visitors must not smoke. Los visitantes no deben de fumar. No pueden, más bien. Aquí tengo otro ejemplo. She must be in bed. She has the flu. Él debe estar en cama. Tiene el resfriado. Jack must brush his teeth before going to bed. Jack se debe cepillar los dientes antes de ir a cama. Es una obligación y es un consejo fuerte. Mustn't. Peter mustn't sleep during the class. Él no debería, definitivamente no debería dormir durante la clase. You mustn't smoke. Una prohibición. No puedes fumar aquí. Should. Should es un verbo un poquito más feliz que nos sirve para dar consejos, para dar obligaciones, por ejemplo.
You should listen to your parents. Tú deberías escuchar a tus padres. Se pronuncia should. Este como viborita es should. No pronunciamos la L, should. Y tiene, por ejemplo, ought to. Ought to. Nos expresa deber o obligación moral. Students ought to behave well in class. Los estudiantes deben comportarse bien en clase. ¿Qué otro ejemplo? I should be happy. Yo debería ser feliz. You look awful. You ought to go back to bed. Te ves terrible. Deberías de volver a la cama. Entonces, implica un deber. Need es una palabra que nos denota necesidad. Por ejemplo, aquí, all you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Y lo podemos encontrar en la forma negativa, need not o needn't. Y su función es expresar la ausencia de necesidad o la ausencia de obligación. You don't have to, you needn't wear a uniform. Tú no necesitas, no tienes la obligación de vestir un uniforme. I don't need you. I have Wi-Fi. No te necesito. Yo tengo internet. Es lo de menos tu presencia. ¿Sale? Entonces hasta aquí terminamos con los verbos auxiliares.